¿Cómo están? Una bendición nuevamente saludarles aquí en las pantallas de Canal 2 de la televisión por cable, visitando las iglesias, este programa que hacemos con amor para usted que está ahí en su casita. Cada sábado, cada domingo podemos compartir las misericordias del Señor. Hoy día estamos junto al hermano Jonathan Toro de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica, pero también en el sector de Licanray específicamente, Amén. ¿Cierto? Donde es encargado de obra, hermano Jonathan. Amén. Gusto saludarle. Bienvenido Amén. Nuevamente. Muchas gracias, hermano Pablo. Gracias al Señor por esta honra que Él nos concede y porque nos permite este espacio para poder meditar en la palabra del Señor. Ya hemos conocido el testimonio de nuestro hermano Jonathan y hoy día queremos compartir la palabra, un mensaje que usted trae Amén. Preparado sí, para esta jornada. Amén. Sí, gracias al Señor porque podemos meditar en la palabra del Señor y porque podemos también meditar, ¿no es cierto?, y reflexionar en torno a un mensaje que es muy importante, que he titulado "Para Dios no hay nada imposible". Amén. Eso es lo que siempre está en nuestra mente, debería estar en nuestra mente, que el problema, la circunstancia, nada es imposible para el Señor. Amén, sí. Y quisiera introducir este mensaje meditando en dos preguntas que tenía preparadas y que son muy importantes. La primera dice: ¿podría una persona caminar con Jesús y no conocerlo? También hay otra pregunta que es esencial, que dice: ¿podría una persona estar convencida de que Jesús es el Mesías, pero no saber que es Dios? Son dos preguntas. ¿Y por qué yo las hago? Porque en la palabra del Señor nos vamos a encontrar con un discípulo que justamente vivió esta situación, que estaba cerca de Jesús, que vio su autoridad, vio sus milagros, pero que no le reconoció como a Dios, y que era uno de sus discípulos, Felipe. Por eso es que quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra del Señor. Amén. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 9 al 12, ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor, así es que Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Que el Señor bendiga y confirme la lectura de su palabra. Amén. Y podemos ver aquí a un discípulo que caminó junto al Maestro, que vio de manera maravillosa cómo Jesucristo operaba en sanidades, cómo Jesucristo operaba de distintas formas para traer redención, para traer perdón de pecados, para traer salvación a quienes necesitaban tanto de Él. Y vemos que en la palabra Felipe fue uno de los primeros discípulos del Maestro. Jesucristo lo llamó personalmente, le hizo una invitación personal, le dijo: sígueme, y él aceptó esta invitación. Y podemos ver que quizás la Biblia no menciona la edad de Felipe, pero yo lo imagino como un hombre, como un joven temeroso de Dios, como un hombre que amaba profundamente al Señor, que buscaba hacer la ley de Dios y obedecer, ¿no es cierto?, lo que Dios establecía para su vida. Y la Biblia nos deja ver que era un joven sensible, que era alguien que era estudioso de la Escritura, de la palabra del Señor. Sí. Y cuando se encontró con Jesucristo, su convicción fue inmediata. Él enseguida comprendió y no tuvo la menor duda de que Jesús era el Mesías de quien tanto hablaba la Escritura. Y vemos que luego de encontrarse con Jesucristo, Él dice que va a correr donde sus amigos personales, donde Natanael. Y le va a contar y le va a decir a Natanael esta bendición que había podido ser posible al recibir la invitación del Maestro. Y vemos que en la palabra en Juan 1:45 vemos lo que le dice a Natanael. Nos relata la Escritura y nos dice que fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y aquí podemos ver que Natanael oyó lo que le estaba diciendo Felipe y vemos que en primera instancia Natanael se va a sorprender porque Felipe le dice es que viene de Nazaret. Y vemos que Nazaret en ese tiempo era menospreciada.
¿Por qué? Porque había allí una guarnición romana y algunos eruditos bíblicos dicen claramente que Nazaret tenía la fama de ser una localidad donde había una muy baja estima moral y donde además de eso, ¿no es cierto?, se transigía la ley de Dios. Entonces podemos ver que el comentario de Natanael en Juan 1:46 fue muy fuerte. Dice que Natanael dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Esa fue la pregunta que se hizo Natanael. Y vamos a ver que esta pregunta nos muestra a una persona quizás llena de prejuicios, porque estaba poniendo en duda cómo de Nazaret puede salir algo bueno. Pero la respuesta de Felipe en el mismo versículo nos va a mostrar que va a opacar el prejuicio y va a despertar la curiosidad de Natanael y le va a decir, Felipe le contesta, ven y compruébalo tú mismo. Entonces hoy día podemos también hacernos nosotros esta pregunta. Si nosotros estamos preparados para comprobar que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver que Natanael acepta la invitación de Felipe. Y dice que va a ir donde el Maestro, va a ir donde Jesucristo, quizás lleno de prejuicio, quizás lleno de duda en su corazón, lleno de desconfianza, pero cuando él se enfrenta con Jesucristo, su vida va a cambiar. Y eso es maravilloso porque nosotros también podemos entender esta gran bendición. Yo creo que quienes somos creyentes, quienes somos seguidores del Maestro, tenemos la profunda convicción de que cuando nos encontramos cara a cara con Jesucristo, nuestra vida cambia. Así es. Nuestra vida es transformada. Y vamos a ver que Natanael de incrédulo va a pasar a ser un creyente. Va a ir quizás, ¿no es cierto?, mostrando una curiosidad, pero él se va a encontrar con revelación en su vida. Y vamos a ver que Jesucristo le va a dirigir a Natanael las siguientes palabras. En Juan 1:47-48 le dice de la siguiente forma. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Y aquí vemos que cuando Jesús le dice a Natanael estas palabras, que lo vio debajo de la higuera, lo va a sacar de balance. Jesucristo sabía lo que estaba haciendo Natanael antes de que Felipe llegara. Humanamente hablando, esto era prácticamente imposible. Nosotros tenemos que entender que en ese tiempo no existían los medios de comunicación, no existían el fax, no estaban los celulares, no estaban estas redes sociales como las que tenemos actualmente, donde lo que ocurre en un lugar instantáneamente se sabe en otro lugar. Publicamos en Facebook y nuestro amigo a una larga distancia ya sabe y conoce lo que estamos viviendo. No había nada de esto. Entonces vamos a ver que Natanael no necesitó ninguna otra más prueba para conocer y saber la divinidad de Jesucristo. Y vemos que Natanael le responde maravillado con esto, le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te vi debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Y vemos que aquí Jesucristo estaba dando cuenta de su divinidad, estaba diciendo en términos prácticos que Él era Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que traía salvación y redención a la humanidad. Y vemos que le decía, quizás tú te estás sorprendido con lo que yo estoy haciendo ahora, pero verás cosas más grandes que estas. Y aquí la palabra nos sorprende. Yo creo que a quienes somos seguidores de Cristo en la actualidad podemos entender ese trato personal con Cristo. En el espectáculo comúnmente vemos que cuando un artista realiza un show, y ese show, ese espectáculo es realizado nuevamente y supera, ¿no es cierto?, al que se realizó con anterioridad, la gente sorprendida exclama y dice, realmente esta persona se superó a sí misma. Y nosotros en Cristo tenemos esta gran bendición. Cada vez que el Señor trata con nosotros, en distintas situaciones nos podemos dar cuenta que Dios nos lleva a un nivel más grande, a un nivel más alto, nos va llevando de un lugar quizás a otro y quizás Dios nos sorprende y nos lleva y provoca en nosotros cosas que ni siquiera nosotros pensábamos ni imaginábamos. Por eso es que nosotros decimos siempre los creyentes que si Dios lo hizo con nosotros ayer, lo puede hacer hoy día y lo puede hacer de una forma que ni siquiera nosotros pensamos. Por eso es que Natanael en su momento no tenía duda de quién era Jesucristo. Jesucristo tampoco dudaba de quién era Él. Por eso es que Él en Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos solo uno. Por eso es que la pregunta hoy día es para nosotros. ¿Nosotros tendremos duda acaso de quién es Jesucristo? Ahora, para poder ir cerrando este mensaje, hay algo maravilloso que se manifiesta
con Felipe. Vemos que ya Natanael había reconocido verdaderamente que Jesús era Dios. Él había experimentado que Jesús era Dios. Ahora Jesucristo le va a hacer una pregunta en otro pasaje en Juan a Felipe, le va a preguntar quizás algo que para la respuesta del hombre era muy complejo. Había una multitud de 5.000 personas y Jesucristo le va a preguntar a Juan, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y vemos que Jesucristo, al hacerle esta pregunta, plantea un objetivo. Él quería preparar el corazón, él quería preparar la mente de Juan para darle a conocer un milagro fuera de serie. Sí. Y vemos que quizás podríamos colocarnos en el lugar de Felipe, preguntándose y diciendo, claro, ¿de dónde voy a sacar tanto comida, tanto alimento para alimentar a tantas personas? Calculando quizás cuánto comería cada uno de ellos. En ese tiempo no existían los restaurantes de comida, no había la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir a McDonald's a comprar comida rápida, no existían los Burger King. Entonces, Felipe estaba muy aproblemado. Y Felipe decía, claro, y si conseguimos toda esta comida, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para comprar tanta comida? Amén. Pero vamos a ver que luego de pensar tanto, Felipe llegó con la respuesta humana. Él dice en términos prácticos, esto es imposible. Ni siquiera el salario, lo dice él de manera literal, de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Vamos a quedar ahí, vamos a ir un alto. Pero lo importante, nada es imposible para Dios. Vamos a seguir con este relato con nuestro hermano Jonathan Toro, una maravillosa palabra del Señor que queremos compartir con usted. No se mueva de nuestra sintonía. Hacemos un alto, ya volvemos. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias. Nada es imposible para Dios. Estábamos en un relato maravilloso, lo podemos volver a retomar. Por supuesto. Para entrar en el contexto y ver la maravillosa ciertas obras que hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro, podemos ver aquí cómo Jesucristo podía presentarse ante Felipe y demostrar el gran poder de Dios y con ello también dar cuenta de que Él era Jesús, Amén. Era el Hijo de Dios. Y vemos que en esta situación tan problemática como lo conversábamos, donde Felipe veía a una multitud que tenía que ser alimentada. Y la respuesta final para Jesús fue que era prácticamente imposible el poder buscar el alimento necesario para todas estas personas. Y quizás en términos humanos la realidad decía eso, que era imposible. Pero Jesucristo iba a demostrar lo contrario. Amén. Por eso es que él en Lucas da testimonio, da cuenta del Padre y él dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y podemos ver que en ese momento Jesucristo va a actuar de manera gloriosa porque va a tomar 2 panes, 2 peces. Va a orar al Señor y vamos a ver que se va a producir la multiplicación de los panes y de los peces. Y vamos a ver que no tan solo comieron esos 5.000 hombres, sino que con ellos sus familias. Y la Escritura nos relata que fueron 12 cestas las que sobraron de todo aquel alimento. Es decir, solamente Dios podía hacer tal cosa. Por eso es que aquí la palabra del Señor nos confronta a nosotros y la palabra del Señor también nos advierte de muchas formas, de distintas maneras. Y podemos ver que acá la palabra hoy día también, en esa conformidad de que Dios quiere tocar nuestra vida, Dios quiere tocar nuestro corazón, nos dice que debemos tener cuidado de que no nos suceda lo mismo que le ocurrió a Felipe. Porque Felipe caminó muy de cerca con Jesús. Yo le decía en un principio del mensaje, él vio los milagros, él pudo ver la autoridad con la que Jesucristo enseñaba, con la que Jesucristo se manifestaba a las personas que le seguían, pero tuvo problemas para aceptarlo como Dios. Tuvo problemas para aceptarlo como Dios. Y lo vemos claramente cuando Jesucristo le dice en Juan 14, 9 al 11, leímos parte de este pasaje al principio, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Le hace la pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Ahora, podemos decir que asistir a la iglesia es como caminar de cerca con Cristo. Claro. Caminar de cerca con Jesús. Pero si no tenemos, por ejemplo, el hábito esencial, porque la palabra del Señor nos habla de los medios de gracia. Sí.
mediante los cuales podemos estar cerca del Señor. Y uno de esos medios de gracia que son esenciales es la lectura de la palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos llama para poder reconocerle a Él como Dios, que estemos cerca de su palabra, porque cerca de su palabra estaremos cerca de la revelación que Dios provee a sus hijos. Por eso es que a través de la Biblia, a través de lo que nosotros recogemos de la palabra y nos concede el Señor, el Espíritu Santo de Dios trae a nosotros revelación. Amén. Y a través de esa revelación a nuestra vida, nosotros podemos diariamente caminar en victoria. Y para aquellos, esas personas que están en casa, que a lo mejor han oído hablar de Dios, amén, saben que existe un Dios, pero Dios ha hecho maravillas en su vida, ha sanado a hijos, pero todavía no lo reconocen como Señor. Dios. Exactamente. Yo creo que aquí viendo hoy día, analizando la palabra del Señor, si hay una realidad esencial en la vida, no tan solo de quienes hemos aceptado a Cristo, sino que en la vida de cada ser humano, está justamente en tomar esta decisión de acercarse a Cristo. Y podemos ver en el libro de Jeremías, encontré un versículo maravilloso porque el Señor nos invita a clamar cada día a Él por su presencia, amén, por su revelación. Él en Jeremías dice claramente: yo, el Señor que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé. Gloria a Dios. Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Quiere decir que Dios está dispuesto. Dios está buscando que nosotros podamos cada día buscar de su presencia. Él quiere revelar su amor a cada persona, a cada hombre, a cada ser humano, y es necesario que nosotros nos podamos acercar al Señor porque aquellos que de corazón le buscan, le encuentran, le hallan. Y quisiera, para terminar, compartir con ustedes un testimonio de vida que me llamó mucho la atención. Amén. Y que hablaba acerca de una población que existe en Brasil que son las favelas. Es como la comparación que se hace acá en Santiago con las poblaciones callampas. Nosotros hemos escuchado hablar de aquellas poblaciones donde existe el crimen, donde hay problemas sociales muy grandes. Sí. Lo mismo ocurre también en Brasil con las favelas. Y existía dentro de estas favelas una señora con su hija, una familia muy pobre. Y esta señora tenía una hija, la hija que tenía era una hija muy hermosa. Y ella sabía que avanzado el tiempo, pasados los años, corría el riesgo de que esta hija la abandonara. Y en un determinado momento de su vida, esta mujer, tratando de hacer todo lo posible para sostener, para mantener a su hija, sale de su casa en la mañana y en la noche se encuentra con que esta hija la había abandonado. Y había dejado una carta diciéndole que había ido en busca de una mejor vida. Y esta mujer, desesperada por esta situación, ¿qué es lo que hace? Con todos los recursos que tenía, con todo su ahorro, dice que se va a la ciudad, a donde había emigrado su hija, y trata de buscar los medios necesarios, se va a los centros de fotografía, lleva una fotografía de su hija y hace unos anuncios donde coloca toda la información necesaria para que su hija pudiese volver. Estuvo un tiempo en la ciudad, hizo todos los esfuerzos necesarios y no encontrándola, retorna a su casa. Pasó el tiempo, pasaron los años y un día en un determinado lugar, en un lugar nocturno, aparece una joven, ingresa al baño, ya con el rostro demacrado, con el pelo que se estaba deteriorando producto del paso del tiempo, con una actitud de cansancio, con una actitud de frustración, con muchos problemas encima de ella, y venía ingresando a este lugar porque se había convertido en una prostituta. Y al ingresar al baño, al lado de un espejo, ella se encuentra con un letrero. Y en ese afiche, en ese anuncio, estaba su nombre. Y en ese afiche estaba la siguiente frase: no importa lo que hayas hecho, no importa en lo que te hayas convertido, pero por favor, vuelve a casa. Gloria a Dios. Y esa es la invitación que también el Señor amablemente nos hace a cada uno de nosotros. Felipe no había reconocido todavía aún a Jesucristo como el Dios, como aquel Señor que trae salvación y redención a nuestra vida. Amén. Y esta salvación que la mamá, de manera muy grande hacia su hija, también el Señor la hace a cada uno de nosotros. Para que a través de esta búsqueda que está presente en el corazón de cada persona, porque dentro de cada hombre que no conoce al Señor existe un gran vacío. Y ese vacío solamente lo podemos llenar con el amor, con la misericordia del Señor. Amén.
El hermano Jonathan Toro compartiendo con nosotros este mensaje. Nada es imposible para Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos decirle a usted, hermano, amiga, vecino que está viendo nuestro programa, que no importa la condición en que usted esté, no importa el problema que usted tenga en este momento, nada es imposible para Dios. Amén. Cerramos con una oración. Amén, amén, por supuesto. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido en esta hora honrar y bendecir tu santo nombre, Señor, porque tú te manifiestas a través de tu palabra, Señor, tu palabra que tiene poder, Señor, y cuando toca nuestros corazones, Señor, somos movidos, Señor, a cambiar, Señor, somos movidos a transformar nuestra vida por tu poder redentor, Padre Celestial. Tú puedas confirmar tu palabra, Señor, nada es imposible para ti. Tú dabas testimonio del Padre y decías, lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor, y en eso confiamos en este día, Señor, que tú te moverás en el corazón de cada persona que en este momento está meditando en tu palabra, Señor, quizás que ha dado un tiempo de su día para poder meditar, Señor, en tus promesas, Señor, para meditar en estos principios que traen, Padre Celestial, contentamiento, Señor, que en medio de la dificultad, quizás en medio de la adversidad que nos toca vivir como seres humanos en esta vida temporal que estamos viviendo, Señor, pero tú has prometido estar junto a nosotros, Señor. Tú has prometido manifestarte, Señor, a través de esta palabra gloriosa y maravillosa, Señor. Tú confírmala cada día en nosotros, Señor, y que al pasar el tiempo podamos mostrar ese fruto que tú tanto deseas, que tú tanto anhelas de nuestra vida, Señor. Lo dejamos todo en tus manos y rogamos tu bendición sobre nosotros, todo a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Visitando las iglesias en las pantallas de Canal 2, siga junto a nosotros.